El 6 de junio de 1944 fue uno de esos días en que la historia de la humanidad pudo cambiar para siempre. Al amanecer, las costas de Normandía recibieron a más de 160.000 soldados aliados que cruzaron el Canal de la Mancha desde Inglaterra hacia Francia. Su objetivo: abrir un segundo frente de combate contra los nazis en Europa. Si todo salía bien, la victoria ante Hitler y sus tropas estaría más cerca. Pero si fallaban, el futuro de Europa y del mundo entero colgaría de un hilo. Los aliados lo sabían. Por esa razón lanzaron la mayor invasión anfibia y aerotransportada de la historia militar, en una acción que bautizaron como Operación Overlord. Desde 1941, Joseph Stalin presionaba a los aliados para abrir el segundo frente de combate contra los nazis en Europa Occidental. Sin embargo, no fue hasta 1943, en la conferencia Trident, celebrada en Washington, D.C., cuando Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt decidieron realizar la invasión. Un año más tarde, el mapa de la guerra era un rompecabezas. En el este, la Unión Soviética había detenido a la Wehrmacht, pero el costo humano de la victoria fue enorme. En el mar Mediterráneo, tras el éxito aliado en el norte de África, la campaña de Italia avanzaba. Y cada noche sobre Alemania caían cientos de bombas, dañando fábricas, transporte y la moral ciudadana, pero ningún avión podía ocupar una ciudad. Y recuperar las ciudades capturadas por los nazis era imprescindible para ganar la guerra. Para ese momento, los líderes del bando aliado consideraban que la invasión era necesaria por razones militares y políticas. Los soviéticos insistían en que, sin un desembarco en el oeste, la guerra se alargaría durante demasiado tiempo y el mapa de la posguerra sería distinto. Por otra parte, Churchill y Roosevelt compartían la necesidad de una ofensiva que reintrodujera ejércitos aliados en el continente, cortara líneas de suministro alemanas y devolviera a pueblos enteros la posibilidad de liberarse. El nombre estratégico de esta gran campaña fue Overlord, y para liderar la operación, el general estadounidense Dwight D. Eisenhower fue nombrado comandante del cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada. Mientras, el general británico Bernard Montgomery fue el comandante del 21º Grupo de Ejércitos, que aglutinaba todas las fuerzas terrestres que tomarían parte en la invasión. La primera fase consistiría en un desembarco anfibio y la creación de una cabeza de playa segura, posición desde la que las tropas aliadas avanzarían hacia el interior de Europa. Esta misión recibió el nombre en clave de Operación Neptuno. Antes de comenzar la invasión, los aliados lanzaron una campaña de bombardeos para destruir la producción alemana de aeronaves, su suministro de combustible y aislar el norte de Francia. Los bombardeos fueron dispersos para no dar pistas sobre la localización de los desembarcos. Además, se planearon maniobras de distracción para evitar que los nazis averiguaran el lugar y la fecha de la ofensiva. Los aliados montaron un teatro de sombras llamado Operación Fortitude. Crearon divisiones fantasmas con tanques inflables y aviones de madera que engañaban a la fotografía aérea, antenas que no hablaban con nadie, pero parecían muy ocupadas, y radios que emitían conversaciones verosímiles. El objetivo era convencer al mando alemán de que el golpe principal sería en el Paso de Calais, el punto más estrecho del Canal de la Mancha. Los aliados también desarrollaron un ficticio primer grupo de ejército de Estados Unidos, supuestamente acuartelado en Kent y Sussex, y dirigido por el general George Patton. Al mismo tiempo, una red de dobles agentes alimentaba a la inteligencia alemana con información errónea. El espía catalán Joan Pujol envió cientos de mensajes preparados por el Servicio de Inteligencia británico para convencer al alto mando alemán de que el ataque tendría lugar en Calais durante el mes de julio. Sin embargo, Eisenhower había seleccionado el día 5 de junio como fecha del asalto. El día 4, las condiciones climáticas no eran las idóneas. El Centro Meteorológico de la Luftwaffe en París predijo 2 semanas de tiempo tormentoso, por lo que muchos comandantes de la Wehrmacht dejaron sus puestos para asistir a unas maniobras militares en Rennes, y numerosos soldados obtuvieron permisos. Por su parte, el mariscal de campo Erwin Rommel había regresado a Alemania para celebrar el cumpleaños de su esposa y reunirse personalmente con Hitler. Pero los aliados dominaban el Atlántico,
y podían realizar mejores pronósticos del clima, y su equipo meteorológico, encabezado por el capitán James Stagg de la Real Fuerza Aérea, predijo que el tiempo mejoraría lo suficiente como para que se pudiera iniciar la invasión el día 6. Antes del combate, Eisenhower escribiría una carta a las tropas aliadas motivándolas. Están a punto de embarcar en la Gran Cruzada, para la que nos hemos estado preparando estos meses. Los ojos del mundo están sobre ustedes. Las esperanzas y oraciones de las personas amantes de la libertad en todas partes marchan con ustedes. En compañía de nuestros valientes aliados y compañeros de armas en otros frentes, conseguirán destruir la maquinaria de guerra alemana, la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y la seguridad para nosotros mismos en un mundo libre. Antes de la medianoche, alrededor de 1.200 aeronaves, lideradas por el mariscal del aire Trafford Lake Mallory, partieron de Inglaterra para trasladar a 24.000 soldados divididos en 3 divisiones hasta sus zonas de salto, detrás de las líneas enemigas. Al mismo tiempo, sobre el agua, la Operación Neptuno reunió la mayor armada de la historia naval. 6.939 embarcaciones zarparon desde Southampton, Plymouth, Weymouth y Portsmouth rumbo a la costa de Normandía transportando más de 130.000 hombres. Al frente estaba Sir Bertram Ramsay, quien dividió la flota en 2. La Fuerza Naval Occidental, bajo el mando del almirante Alan G. Kirk, debía apoyar a las tropas estadounidenses del primer ejército, que atacaría las playas de Omaha y Utah. Por su parte, la Fuerza Naval Oriental, dirigida por Sir Philip Behan, apoyaría a las tropas anglo-canadienses del segundo ejército. Estos últimos debían atacar las playas Gold, Juno y Sword. Había comenzado el día D. Entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana, 18 barcos y un grupo de bombarderos Lancaster se acercaron a Cap d'Antifer para dejar caer tiras Windows y operar equipamiento de radio y radar a 10 kilómetros de la costa francesa. Mientras tanto, otro grupo de 12 embarcaciones y bombarderos Short Sterling realizaría las mismas acciones cerca del paso de Calais. Su objetivo era distraer a las defensas alemanas. A las 5:45 de la mañana, 5 acorazados, 20 cruceros, 65 destructores y 2 monitores comenzaron a bombardear la costa francesa durante 40 minutos. Y a las 6:30 de la mañana comenzaron los asaltos principales. La Payauta estaba defendida por la División de Infantería Alemana 709, que tenía instaladas 7 estaciones fortificadas y 20 baterías. 2 baterías de artillería colocadas en Montebourg y Saint-Marcouf podrían abrir fuego a esta playa, pues tenían un alcance de alrededor de 30 kilómetros. El brigadier general Theodore Roosevelt, hijo del expresidente de los Estados Unidos, desembarcó en la primera ola de asalto y se dio cuenta de que, debido a las fuertes corrientes marinas, el staff del cuartel general de la Cuarta División de Infantería tocó tierra 2 kilómetros al sur del punto planeado. 2 escuadrones de tanques Duplex Drive, diseñados para flotar, fueron lanzados al agua a 3 kilómetros de la costa. Estos vehículos estaban equipados con 2 propulsores y una cubierta de plástico especial que protegía las maquinarias del agua. Los tanques se aproximaron a la playa en 2 olas de asalto. La primera ola contaba con 12 tanques y la segunda con 16. Los soldados alemanes se estaban reorganizando después de los bombardeos, cuando descubrieron los tanques enemigos que ya se dirigían a la playa. Pero los vehículos blindados anfibios se quedaron atrás y pronto fueron superados por las barcazas de aterrizaje del segundo batallón, que lideraron la ofensiva en la zona Uncle Red de la playa Utah. A las 6:35 de la mañana llegaba la primera ola de asalto a la playa de Omaha. Las lanchas de desembarco transportaban a 1.450 soldados que debían recorrer alrededor de 400 metros sobre la playa antes de encontrar un pequeño refugio. Pero en Omaha, el bombardeo no había sido efectivo y los alemanes estaban listos para defender sus posiciones. En cuanto las lanchas de desembarco tocaron tierra, una lluvia de balas cayó sobre los soldados americanos. La matanza fue enorme. En solo 5 minutos, el 90% de los soldados de la primera ola de asalto quedó fuera de combate, incluyendo todos los oficiales. Las tropas casi no recibieron apoyo de los tanques.
29 unidades de los anfibios Duplex Drive del 741 Batallón de Tanques no resistieron el fuerte oleaje y se hundieron. Solo 58 unidades lograron llegar a la orilla. 10 minutos después, en Utah, el primer batallón desembarcaba en la zona Tare Green, al mismo tiempo que los tanques anfibios. Estos últimos llegan a la playa e inmediatamente entran en combate. La defensa alemana cubrió la zona con fuego intenso, pero pronto fue silenciada por la artillería estadounidense, hasta que la playa quedó bajo control estadounidense. Pero Omaha es un infierno. A las 7 de la mañana, 14 de los 58 tanques ya habían sido destruidos o abandonados. Los otros estaban atrapados en la playa por la pared antitanque o patinaban sobre los guijarros. La falta de potencia de fuego provocó que los soldados de infantería no pudiesen atacar las posiciones defensivas alemanas. Además, 270 zapadores tenían como misión abrir 16 caminos en la playa. Pero 27 minutos después del desembarco en Omaha, solo un camino estaba abierto y la mayor parte de los zapadores habían muerto acribillados a balazos. Al mismo tiempo, un grupo de Rangers arribó a Pointe du Hoc. Allí, el segundo batallón de Rangers recibió una de las tareas más temerarias del día D: escalar los acantilados bajo fuego para neutralizar una batería de cañones de 155 milímetros que podía castigar ambas playas. Pero, a las 7:11 de la mañana, los aliados pensaban que la operación había fracasado, y los 500 Rangers que debían apoyar la operación en Pointe du Hoc fueron dirigidos directamente a la playa Omaha. La corriente y las olas voltearon una de las lanchas aliadas y solo sobrevivió uno de sus tripulantes. Los demás perecieron por el peso del equipo. Diezmados y sin refuerzos, los Rangers que desembarcaron en Pointe du Hoc fueron recibidos por el fuego de las ametralladoras alemanas. Los primeros soldados en desembarcar cayeron, pero el resto de Rangers continuó el ataque, utilizando rifles especiales para lanzar grampines y cuerdas. Algunos decidieron escalar el risco con las manos, ayudados por sus cuchillos, pero los alemanes empezaron a lanzarles granadas y fuego de ametralladora. Los Rangers caían uno por uno bajo el fuego alemán, pero finalmente consiguieron llegar a la cima, utilizando escaleras de bombero instaladas en las lanchas de desembarco y algunas cuerdas que los alemanes no pudieron cortar. 15 minutos después, los aliados ya habían tomado Pointe du Hoc, pero los cañones no estaban. Rápidamente, el teniente coronel James Ruder organizó la defensa del territorio que controlaba y llamó por radio a su cuartel general para comunicar el éxito de la misión, las muchas bajas que habían sufrido y la necesidad urgente de refuerzos. La respuesta que recibió le heló la sangre. Buen trabajo. Lo sentimos por los refuerzos, ya desembarcaron en Omaha. Pero los americanos no eran los únicos que estaban enfrentándose a los alemanes. A las 7:25 de la mañana, las tropas británicas desembarcaron en la playa Gold. Los británicos lanzaron una primera ola de asalto con tanques diseñados para cualquier tarea, conocidos como Funis, para apoyar el desembarco de los soldados tan rápido como fuera posible. Pero cuando las tropas llegaron a la orilla, fueron recibidas por el fuego de la 716 División de Infantería Alemana, armada con 500 ametralladoras, 50 morteros y 90 unidades de cañones de diversos calibres. Entonces los británicos comenzaron a bombardear la batería alemana que estaba en la punta del risco, y rápidamente tomaron o destruyeron las baterías alemanas. Luego, los batallones de la 50ª División de Infantería progresaron lentamente hacia el pueblo de la Riviera. En la playa Sword, la situación no fue diferente al resto de desembarcos. A las 7:35 de la mañana, 25 unidades de tanques Funis fueron encargados de realizar la primera carga contra los alemanes. Pero el fuego alemán era intenso y había una gran cantidad de explosiones de bombas alrededor de los atacantes, hiriendo y matando a muchos de ellos. Aún así, los Funis cumplieron con su deber de destruir algunos emplazamientos alemanes antes de que los soldados de infantería llegasen a la playa. Sin embargo, el avance de las tropas británicas en la playa Sword
Fue lento debido a las defensas del muro del Atlántico y al fuego alemán. Fue entonces que el brigadier y noble escocés Simon Fraser le ordenó al músico Bill Millin tocar la canción Let's Play Highland Laddie. Cuando el soldado Millin objetó, citando las regulaciones británicas, Lord Lovat le respondió: «Ah, pero esa es la oficina de guerra inglesa. Tú y yo somos escoceses, y eso no se aplica». Cuando las notas resonaron en la playa, los soldados alemanes dejaron de disparar por unos instantes ante lo inesperado de tal evento. De acuerdo con Maurice Chauvet, del primer batallón de marinos fusileros de las Fuerzas de Liberación francesas, abruptamente, cuando Millin empezó a tocar, los alemanes dejaron de disparar unos segundos. No podía creer lo que veían sus ojos, ni lo que oían sus oídos. Sin embargo, en la playa Juno, la música que sonaba era la de las ametralladoras. Las rocas frente a la playa Juno formaban una serie de riscos extremadamente peligrosos para la navegación. Además, el mal tiempo provocó que el desembarco se retrasara media hora. Esto permitió a los alemanes reorganizarse y preparar mejor su línea defensiva. Y cuando las lanchas de desembarco estuvieron a un buen rango para tirar, los soldados nazis abrieron fuego con ametralladoras, morteros y cañones antitanques. Los canadienses se enfrentaron así a un terrible muro del Atlántico, igual que a los americanos les estaba sucediendo en Omaha. De las 306 lanchas de desembarco, 90 fueron destruidas antes de tocar tierra normanda. Las brigadas séptima y octava tuvieron fuertes bajas y grandes retrasos, pues los soldados tocaron tierra antes que los tanques y operaron apoyo bajo un intenso fuego. Los invasores tenían enfrente, además, muros antitanques de más de 2 metros que bloqueaban los caminos hacia tierra y que ocultaban las baterías y concentraciones alemanas. Por tanto, el apoyo de los tanques era imprescindible si los canadienses querían vencer a los alemanes. Así que las lanchas los transportaban, las Landing Craft Tank se aproximaron a la playa lo más posible para reducir las pérdidas. Solo el arribo de los tanques permitió destruir las defensas alemanas una por una, y de esta forma la infantería consiguió avanzar en la playa Juno. La invasión marchaba bien en la playa Utah. Los ingenieros habían conseguido abrir caminos seguros que facilitaron el desembarco. Y a las 8 de la mañana, 1 hora y media después de iniciada la invasión, la quinta ola de asalto tocó tierra. Sin embargo, había un contratiempo. Debido a que habían desembarcado en el sitio equivocado, solo una carretera brindaba acceso al interior desde esa área de la playa. 30.000 soldados americanos y 3.500 que debían desembarcar y avanzar dentro del territorio francés parecían demasiado para este pequeño camino. Pero, a pesar del riesgo de congestión, el mayor general Barton decide ir tierra adentro tomando el único camino que tiene. Mientras tanto, los ingenieros lograron romper los muros antitanques, lo que permitió a las tropas salir de la playa y proceder su camino hacia Normandía. 2 horas después de la hora H, los tanques cruzan la duna y se mueven hacia el interior. Utah había sido un éxito, pero en Omaha la situación era inquietante. Las tropas desembarcadas utilizaban como refugio los muros antitanques, que en ciertos lugares llegaban a medir hasta 185 metros de largo. Estos muros eran suficientemente altos para que un soldado acurrucado no pudiera ser visto por los alemanes desde sus zonas de defensa, mientras los soldados que se encontraban en el extremo este de la playa estaban obligados a permanecer acostados para no ser blancos del fuego alemán. Aún así, las bombas alemanas que caían sobre esta área causaban muchas muertes. El suelo de Omaha comenzó a llenarse de los cadáveres de los soldados destrozados por las balas y las bombas. Con el paso de las horas, la marea comenzó a subir, y muchos soldados heridos fallecieron ahogados antes de que pudieran rescatarlos. Los sobrevivientes de las primeras 5 oleadas trataban de sobrevivir en medio de aquel infierno, huyendo de los francotiradores alemanes. Estos últimos se esforzaban en eliminar a los oficiales y a los soldados que tomaban el mando en su lugar, mientras que los morteros enfocaron el fuego en los vehículos que alcanzaban a tocar tierra. Cualquier movimiento de los americanos parecía imposible. En la playa, a los pocos vehículos que no habían sido destruidos, les era imposible moverse en medio del terrible desorden. Soldados muertos y heridos por todos lados, vehículos incendiados, cascos, armas, balas,
ropa y equipo abandonado daban la impresión de un completo desastre. Los oficiales del cuartel general estaban preocupados. La derrota se asomaba en Omaha. El mayor general Clarence Webner, que dirigía la primera división de infantería, le pidió a la artillería naval que apoyara a los hombres de infantería. Entonces algunas naves se colocaron a unos 800 metros de la playa y comenzaron a disparar sus cañones a las fortificaciones enemigas. Para las 9:30 de la mañana, el escenario empezó a evolucionar en Omaha, principalmente en el lado este de la playa, alrededor del sector Fox, donde el fuego era menos intenso. Un grupo de soldados se movió entonces hacia el este, hacia Port-en-Bessin, para tratar de encontrarse con las tropas alemanas. Media hora después, algunos de los hombres del primer, segundo y tercer batallones del 16º Regimiento de la Primera División de Infantería intentaron crear una brecha para salir de la playa tierra adentro. Se reunieron para formar una unidad de cerca de 200 regimientos, lo que parecía un milagro. Se protegían por el denso humo provocado por el incendio de los pastizales. Y ayudados por las máscaras de gas, los soldados americanos se fueron abriendo paso poco a poco. El general Bradley observaba el desarrollo del desembarco con sus binoculares desde el crucero USS Augusta. El reporte de la Marina era desastroso. En un momento dado, Bradley consideró detener las oleadas de soldados de refuerzo para mandarlas a Utah, de donde venían mucho mejores reportes, pero al final comprendió que la única forma de tomar Omaha era continuar enviando refuerzos. Tarde o temprano, los soldados alemanes se agotarían, y sucedió exactamente lo que Bradley había previsto. Mientras las tropas americanas seguían desembarcando soldados y municiones, los suministros alemanes empezaron a mermar sin que les llegasen refuerzos. Pero los refuerzos nazi nunca llegaron porque los generales del Tercer Reich no tenían información correcta de la situación y no consideraron necesario mandar una gran cantidad de unidades de inmediato a la playa. Las divisiones Panzer clave estaban en reserva y su empleo dependía de autorizaciones desde niveles muy altos. Esa mañana el reloj jugó en contra del Reich. Hitler dormía cuando llegaron los primeros reportes y el proceso para liberar reservas se demoró. Además, la meteorología había convencido a Rommel de que no habría desembarco y ni siquiera él estaba en Normandía. Cuando las reservas empezaron a moverse, chocaron con un cielo dominado por la aviación aliada y un terreno saboteado por paracaidistas. Puentes volados, carreteras cortadas, columnas enteras obligadas a pasar por embudos donde cazabombarderos esperaban. La 21ª Panzer contraatacó cerca de Sword y por un momento asomó a la costa, pero el fuego naval y la presión en los flancos la obligaron a replegarse. Alrededor de las 11 de la mañana, los alemanes ya no podían sostener más la defensa y las brechas empezaron a abrirse. A esa misma hora, en la playa Gold, los zapadores ya habían abierto la mayor parte de las brechas en las líneas defensivas y los caminos hacia el interior que estaban planeados. Esto permitió un desembarco rápido y que los soldados británicos avanzaran hacia la ciudad de Port-en-Bessin, a 12 kilómetros de la playa. Mientras tanto, los estadounidenses en Omaha habían tomado una a una las posiciones alemanas que dominaban la playa. La masacre se detuvo en Omaha y los vehículos y el resto de tropas continuaron el desembarco. Al mismo tiempo, en la playa Sword comenzaba a acelerarse el avance hacia el sur. En este sector, los alemanes estaban bastante desorganizados y ofrecieron una resistencia mucho más escasa que en las otras playas, por lo que los franceses y británicos que desembarcaron en Sword pudieron ir avanzando hacia el sur, en dirección a Ouistreham, y tomaron la población. Pero un fuerte alemán permaneció en pie de lucha en esa población por 3 días más. De acuerdo con lo previsto, Lord Lovat se unió con los paracaidistas de la Sexta en los puentes Pegaso y Horsa, cerca de Benouville y Ranville, respectivamente. La BBC anuncia: "Este es el día de..." Ana Frank lo escribe en su diario: "¿Es este el inicio de la liberación? Donde hay esperanza, hay vida." Para las 4 de la tarde, Omaha estaba bajo control, aunque continuaba el fuego de los francotiradores alemanes. Una hora después, la carretera que conectaba Vierzeville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer
y Colleville-sur-Mer fue alcanzada por varios grupos de soldados estadounidenses, particularmente de los regimientos 115 y 116 de la Primera División de Infantería. La zona de la playa invadida al final del día era de unos 9 kilómetros de largo y 3 de profundidad. Al caer la noche del 6 de junio, la palabra éxito no sonaba a fanfarria, sino a deber cumplido con asteriscos. Había 5 cabezas de playa establecidas, pero la comunicación entre ellas era precaria. Utah avanzaba con confianza hacia el interior, apoyada por las acciones de los paracaidistas. Omaha resistía tras haber rozado el desastre. Mientras tanto, Gold, Juno y Sword sostenían terreno vital, aunque recuperar Caen seguía siendo una meta pendiente, y los Rangers resistían los contraataques alemanes en Pointe du Hoc. El informe humano era áspero: cansancio, bajas, historias de valor y de miedo, médicos trabajando sin descanso, ingenieros abriendo salidas para vehículos, zapadores cazando minas. En el mar, las cocinas volvían a encenderse. En tierra, las palas no paraban. La jornada había logrado lo imprescindible: un pie firme en Francia. Pero era una victoria frágil. Los aliados habían ganado la arena, les faltaba conquistar el campo. Y la pregunta que quedaba flotando sobre los setos de Normandía era simple y brutal: ¿podrían abrirse paso por el Bocage y resistir los contraataques blindados que llegarían al amanecer?